Britania, un mundo próspero y misterioso, desconocido hasta ahora por el Imperio del Hombre, se encontraba en el cruce del destino. El planeta había prosperado bajo la guía de los 7 pecados capitales, quienes habían defendido a su pueblo contra demonios y dioses por igual. Sin embargo, ni siquiera estos héroes legendarios estaban preparados para la llegada de una flota imperial, comandada por los propios primarcas del imperio. El honor de Macralge y el orgullo del emperador en órbita. Los 2 buques insignia, el honor de Macralge y el orgullo del emperador, seguidos de sus gigantescas flotas de combate, aparecieron de manera imponente en la órbita del planeta Britania, sus enormes siluetas eclipsando el horizonte estelar. Aunque venían con intenciones diplomáticas, el solo ver sus colosales naves causó temor y asombro en los habitantes del planeta. Guilliman, siempre el pragmático, observaba los sensores mientras sus oficiales realizaban los análisis iniciales. El planeta era rico en recursos, pero lo que más le intrigaba era el poder que emanaba de la superficie. Las lecturas indicaban la presencia de fuerzas disformes poderosas. El Inmaterium es rico en este mundo. Hay algo diferente en este mundo, murmuró Guilliman, sus ojos fríos observando la pantalla holográfica. Podría ser una ventaja estratégica o un peligro inminente. A su lado, Fulgrim sonreía con desdén, siempre encantado por lo exótico y lo nuevo. Espero que sea lo primero, hermano. Un poco de intriga haría esta misión mucho más interesante. Esdeath, quien había sido traída a este universo por Fulgrim, estaba junto a ellos, observando las lecturas con una calma peligrosa. ¿Poderosos seres? Me gustaría ver si son rivales dignos para mí. Su tono era frío, pero había un claro entusiasmo en sus palabras. Belcranel, el joven aventurero prisioneros en este mundo, observaba desde la distancia, nervioso. Era consciente de que estos titanes que lo rodeaban estaban más allá de su entendimiento, pero aún sentía la necesidad de demostrar su valor. Sus ojos se fijaron en la superficie del planeta, preguntándose qué tipo de criaturas o personas habitaban ese lugar. Guilliman ordenó una nave de desembarco diplomático hacia la superficie, escoltada por una pequeña delegación de ultramarines y algunos oficiales de los hijos del emperador, entre ellos Lore Eidolon y Lucius, liderados por Fulgrim. A pesar de su intención pacífica, la nave fue recibida con recelo. Al aterrizar en los vastos campos de leones, los 7 pecados capitales estaban esperándolos. El líder de los pecados, Meliodas, con su mirada relajada pero peligrosa, caminó al frente. A su lado estaban los poderosos Van, Diane, King, Merlin, Escanor y Gouter. A pesar de su apariencia, sus auras mostraban una fuerza inmensa. Vaya, qué extraños visitantes, dijo Meliodas con una sonrisa irónica. No solemos recibir gente de tan lejos. Guilliman, con su presencia imponente, se adelantó. Venimos en nombre del Imperio del Hombre. Este planeta es desconocido para nosotros, pero su poder es innegable. Hemos venido a hablar sobre la unificación de su planeta bajo nuestro dominio. Meliodas frunció el ceño ligeramente. ¿Unificación bajo su dominio? Britania ha estado bien defendida por siglos sin necesidad de una intervención externa. Fulgrim sonrió con arrogancia, interviniendo. No es una cuestión de necesidad, sino de evolución. El imperio no toma, el imperio ofrece orden y gloria a quienes se unen a él. Escanor, el hombre más fuerte bajo el sol, dio un paso adelante, irradiando poder. ¿Crees que puedes ofrecernos algo que no podamos tomar por nosotros mismos? Su tono era calmado, pero cargado de confianza absoluta. Lore Eidolon se exaltó levantando su martillo, pero sería detenido por Fulgrim mientras soltaba una risa ligera. Es raro que me encuentre con alguien que hable de esa forma en mi presencia. Interesante. Pero tu arrogancia será tu perdición si no comprendes la magnitud del poder con el que estás hablando. Esdeath, observando la tensión, intervino con una sonrisa cruel. Podemos discutir esto de una manera más directa, si lo desean. Van, siempre provocador, dio un paso adelante con una sonrisa. Yo estoy de acuerdo con ella. Nada como una buena pelea para romper el hielo. Guilliman alzó una mano, deteniendo cualquier movimiento impulsivo. No hemos venido aquí para iniciar una guerra, Fulgrim. Nuestro propósito es la diplomacia, no la conquista, aún. Merlin, la hechicera, miró con interés a los visitantes. Puedo sentir una gran oscuridad dentro de ustedes. Pero también un extraño sentido de orden. Dicen que no han venido a conquistar, pero su presencia misma parece ser una amenaza para el equilibrio de Britania. Antes de que Guilliman pudiera responder, una alerta resonó desde las naves en órbita.
Los sensores detectaron una masa gigantesca aproximándose desde el espacio profundo. Los cielos comenzaron a oscurecerse cuando una sombra ciclópea apareció en el horizonte. Los sensores de largo alcance de las naves en órbita detectaron la aproximación de algo masivo, orgánico y completamente alienígena. Las lecturas biológicas no correspondían a nada conocido. Fulgrim alzó una ceja, observando los cielos. Parece que nuestras negociaciones tendrán que esperar. Algo más interesante está por llegar. Guilliman activó su comunicador y exigió un informe inmediato desde el honor de Macrauge. ¿Qué estamos enfrentando? La voz de Maer Muskagar respondió con seriedad. Señor, nuestros sensores detectan una masa biológica gigantesca. Hemos perdido contacto visual con varias naves de exploración. Esto es, algo nunca visto. Algo vivo. Desde el suelo, Esdeath sonrió ampliamente. Finalmente, una cacería digna. Bell, a un lado, observaba con temor el horizonte. ¿Qué es eso? Guilliman se volvió hacia los 7 pecados. Este no es el enemigo que esperábamos encontrar. Pero parece que el destino ha traído algo mucho peor a este planeta. Meliodas entrecerró los ojos, sintiendo el peligro inminente. No importa lo que sea. Si es una amenaza para Britania, lo enfrentaremos. Fulgrim observó a Meliodas, midiendo su poder. Me gusta tu actitud. Tal vez sobrevivamos a esto, si trabajamos juntos. El cielo comenzó a llenarse de formas grotescas y titánicas, con criaturas que parecían surgir del mismísimo abismo. La flota enjambre de los tiránidos había llegado, y su voraz apetito no conocía límites. La batalla por Britania había comenzado, y ahora, tanto los héroes del planeta como los guerreros del imperio tendrían que luchar lado a lado para sobrevivir. El cielo sobre Britania se oscureció con una sombría amenaza que descendía en masa. Miles de esporas micéticas caían desde las alturas, como lluvia de muerte. Las criaturas grotescas e indescriptibles que salían de esas esporas eran algo que nunca se había visto en la galaxia. Desde lo profundo de las nubes, estas cápsulas biológicas golpeaban el suelo con violencia, dejando salir a hordas de seres alienígenas que se desplegaban en todas direcciones. Guilliman y Fulgrim, junto a las fuerzas combinadas de sus marines espaciales y los 7 pecados capitales, miraban en asombro la invasión desatada. Desde una de las primeras cápsulas estalló una abominación colosal, con mandíbulas llenas de dientes afilados y extremidades que parecían cuchillas vivas. Guilliman observó con severidad la oleada de criaturas, mientras cientos más se unían a la invasión, saliendo de las cápsulas que seguían cayendo desde el cielo sin pausa. Prepárense para el ataque. Guilliman gritó, activando el comunicador de su casco. Posiciones defensivas, ultramarines. No podemos permitir que estas cosas avancen más allá de este punto. Esdeath, quien ya había desenfundado su espada, miraba con una sonrisa de anticipación. Nunca había visto criaturas como estas. ¿Cuántas más vendrán?, me pregunto. Bell Cranel, que estaba al lado de Esdeath, temblaba al ver el tamaño de las criaturas. Eran como monstruos sacados de las pesadillas más oscuras, pero había algo peor. La cantidad de ellos, una oleada que parecía no tener fin. Meliodas, de pie junto a Guilliman, empuñaba su espada con calma. Estas cosas no parecen tener miedo. Eso podría ser un problema, pero, su tono era serio, pero confiado. Nada que no podamos solucionar. Van, con su sonrisa desafiante, se preparaba para el combate. Esto va a ser interesante. Hace tiempo que no peleo contra algo que no sea humano o demonio. Las primeras criaturas, con su forma insectoide y brutal, se lanzaron hacia las líneas de los ultramarines. Los astates, con sus rifles Volter en alto, abrieron fuego, descargando una lluvia de proyectiles que atravesaban la carne y los exoesqueletos de los invasores. Los Volteres rugían mientras los disparos explotaban dentro de los cuerpos de los xenos, haciendo volar trozos de carne y fluidos. Pero por cada criatura que caía, otras dos parecían tomar su lugar. Las criaturas más pequeñas, Gantes, avanzaban en masa, mientras enormes bestias como los Carnifex embestían con fuerza bruta, destruyendo el terreno y lanzando a los soldados como si fueran muñecos de trapo. Lord Calgar descendió desde la honor de Macrauge. Ajusten su fuego. Gritó Calgar desde la línea del frente, empuñando su puño de combate mientras destrozaba a uno de los monstruos con un solo golpe. Mantengan la línea, por el emperador, por el primarca. Fulgrim, al lado de Guilliman, avanzaba con elegancia, desenvainando su espada reluciente. Con cada corte, decapitaba a varios xenos a la vez, disfrutando del frenesí del combate.
Estas cosas son tan vulgares, pero hay algo fascinante en su ferocidad. Dijo mientras desmembraba a un tiránido que intentaba embestirlo. Meliodas y los 7 pecados capitales luchaban codo a codo con los astartes. Diane, con su gigantesco martillo, aplastaba a las criaturas con cada golpe, enviando a docenas de ellas volando por los aires. King, en su forma espiritual, controlaba el Chastiefol, lanzándolo como un torbellino de destrucción, mientras Escanor, irradiando poder, cortaba a los tiránidos con facilidad, cegando a las criaturas con la luz de su poder solar. Merlín, con su magia, formó una barrera protectora alrededor de las tropas mientras disparaba rayos de energía que vaporizaban a los enemigos en un instante. Estos monstruos actúan como si estuvieran controlados por algo más grande, comentó Merlín, mirando al cielo, donde una sombra más grande aún se movía detrás de las nubes. Hay un patrón en sus ataques. Mientras tanto, Sdeat, disfrutando de la violencia del combate, utilizaba su habilidad de crear hielo para inmovilizar a cientos de las criaturas, congelando sus extremidades antes de cortar sus cuerpos con precisión letal. Son innumerables, pero si no les permitimos moverse, son presa fácil. Bellcranel, armándose de valor, se unió a la lucha, utilizando su velocidad y agilidad para esquivar los ataques de las criaturas más pequeñas. Con su cuchillo divino en mano, comenzó a eliminar a las más vulnerables, apoyando a los astartes en los flancos. Guilliman observaba la batalla, analizando cada movimiento. No podemos seguir luchando así por mucho tiempo. Si siguen cayendo refuerzos de esa nave, el planeta no resistirá. Debemos encontrar la fuente de control y destruirla. Fulgrim asintió, limpiando su espada de la sangre alienígena. ¿Sugieres que subamos ahí y lo descubramos por nosotros mismos? Ya me estaba cansando de estos juguetes. Guilliman lo miró con severidad. Si queremos sobrevivir, tendremos que hacerlo. Pero este planeta está en juego. Meliodas, necesitamos tu ayuda. Meliodas asintió con una sonrisa, pero con los ojos llenos de determinación. Vamos a encontrar lo que sea que esté detrás de todo esto. Y lo destruiremos. La batalla por Britania se intensificaba mientras el enjambre de criaturas alienígenas seguía cayendo del cielo. Era el primer contacto con una amenaza que cambiaría la historia del imperio, y para los 7 pecados capitales, sería su enfrentamiento más brutal hasta la fecha. El tiempo para la estrategia se acortaba. Guilliman, Fulgrim, y los aliados en la superficie sabían que la clave para salvar el planeta estaba allá arriba, en el corazón de la nave madre. En medio del caos desatado sobre Britania, Lore Eidolon, el maestro de guerra de los hijos del emperador, se movía con una agilidad casi sobrenatural entre las olas de criaturas emergentes. Su armadura de guerra, pulida y resplandeciente, reflejaba la luz de los destellos y explosiones que iluminaban el campo de batalla. Con un grito de batalla, desató una lluvia de golpes con su martillo, abriendo brechas en las hordas de enemigos que avanzaban implacablemente. Lucius, el noble y letal guerrero de los hijos del emperador, se movía a su lado. Sus movimientos eran precisos y mortales, cada golpe de su espada de energía era una danza de muerte que se cobraba vidas en un instante. Aunque parecía disfrutar de la batalla con un deleite casi cruel, estaba enfocado en la tarea de asegurar que el ataque no tomara por sorpresa a sus aliados. No podemos permitir que estas criaturas lleguen al corazón de la ciudad. Rugió Lucius, su voz amplificada por el sistema de comunicación de su casco. Claro está. Respondió Eidolon, su mirada fría y calculadora fija en el horizonte. Estamos aquí para purgar a estos invasores de la faz de este planeta. Las esporas micéticas caían en un torrente desde el cielo, estrellándose contra el suelo y liberando hordas de criaturas alienígenas que se lanzaban al ataque. Las primeras olas de enemigos, criaturas de aspecto insectoide, se lanzaban contra las líneas de defensa humanas, desbordando los puestos avanzados y causando caos entre las filas. Fulgrim, con su porte elegante y su espada a su lado, observaba la escena desde su posición estratégica. Este es un desafío interesante, dijo con una sonrisa fría. Veremos cómo se comportan mis compañeros en esta prueba. Guilliman, de pie junto a Fulgrim, mantenía una expresión de concentración. Debemos asegurarnos de coordinar nuestra defensa. Estas criaturas parecen tener un patrón de ataque definido, pero son increíblemente adaptables. No podemos subestimarlas. Mientras tanto, en el corazón de la ciudad, el comandante local, Gilletonder, una figura delgada de cabello rosa con una armadura de combate que reflejaba, se movía entre sus tropas. No dejen que avancen más allá de las murallas. Usen todo lo que tengan para detenerlos. Los ataques eran intensos y despiadados.
Los tiránidos, al principio solo una masa amorfa de terror, comenzaban a mostrar un grado inquietante de organización. Las defensas de Britania, aunque inicialmente robustas, comenzaban a ceder bajo el peso del ataque alienígena. Las unidades de marines espaciales y los refuerzos enviados por los primarcas luchaban ferozmente para mantener la línea, mientras Eidolon y Lucius avanzaban en un esfuerzo por contener el flujo de criaturas que surgían de las esporas. La batalla estaba en pleno apogeo, y la ciudad de Britania se encontraba en el filo de la navaja. La alianza de los hijos del emperador, junto con los defensores locales, luchaba con todas sus fuerzas para evitar que el planeta cayera bajo la marea de la invasión. Los cientos de Carnifex se movían como una fuerza imparable, rompiendo las filas de los caballeros sacros de Britania como si fueran meras hojas al viento. Estas bestias titánicas, con sus blindajes quitinosos y garras afiladas, se abalanzaban con una furia descomunal, aplastando cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los gritos de los caballeros se mezclaban con el sonido de huesos rotos y el retumbar de las bestias avanzando. Guilliman, viendo cómo las filas defensivas comenzaban a derrumbarse, desenvainó su espada de energía con una velocidad que desmentía su enorme estatura. El honor de Macrauge, su buque insignia, sobrevolaba el campo de batalla, lanzando descargas de artillería sobre las criaturas que seguían descendiendo desde el cielo en interminables hordas. No permitáis que caigan. Rugió Guilliman a sus guerreros mientras cortaba a través de un Carnifex, sus movimientos impecables y precisos, partiendo la criatura en dos con un corte horizontal. Su rostro era una máscara de determinación, sabiendo que cualquier error podría significar el fin de Britania. Formad una línea defensiva. No retrocedáis ni un centímetro. A su lado, Fulgrim se movía con una gracia casi sobrenatural, como si cada uno de sus ataques fuera una obra de arte en sí misma. Su espada resonaba con un canto agudo mientras la movía a través del aire, cortando a los tiránidos como si fueran de papel. Un Carnifex intentó embestirlo, pero Fulgrim se deslizó bajo sus garras con una agilidad que desafiaba la lógica, y en un solo y fluido movimiento, decapitó a la bestia. «¡Qué criaturas tan grotescas!», comentó Fulgrim con un deje de desprecio, aunque había un brillo de emoción en sus ojos. Pero, debo admitir, hay cierta belleza en su ferocidad. Los caballeros sacros, a pesar de su valentía, caían uno tras otro, incapaces de resistir el poder de los tiránidos. Sus armas mágicas, aunque formidables contra otros enemigos, no parecían ser suficientes contra la armadura quitinosa de los Carnifex. Incluso Sir Hendrickson y Dreyfus, líderes de los caballeros, luchaban con todas sus fuerzas, pero se veían superados por la pura cantidad de criaturas. «Retrocedan. Refuercen el muro del norte», gritó Hendrickson, cortando la cabeza de un tiránido mientras su rostro se llenaba de sangre alienígena. En ese momento, un rugido resonó a través del campo de batalla. Los Carnifex restantes se arremolinaron, listos para una embestida final. Sin dudarlo, Guilliman y Fulgrim se lanzaron a la carga, uno al lado del otro. La combinación de la disciplina militar de Guilliman y la elegancia asesina de Fulgrim era devastadora. Guilliman cortó a través de la primera línea de Carnifexes, usando su fuerza descomunal para abrirse paso. Las criaturas respondieron, pero sus ataques apenas lograban rozar la armadura del primarca. Fulgrim, por otro lado, giraba y bailaba entre los monstruos, su espada cortando cada punto débil de los Carnifexes con una precisión milimétrica. «Vamos, Guilliman. ¿Dónde está la diversión si no te deleitas en el arte de la guerra?» Guilliman, con la mandíbula apretada, no respondió. Sabía que la batalla no se trataba de deleite, sino de sobrevivir. De proteger. Con un movimiento rápido, decapitó a otro Carnifex que intentaba embestir a Fulgrim por la espalda. «Céntrate», le gruñó, cortando a otro con un giro rápido de su espada. Desde el cielo, el orgullo del emperador y el honor de Macrauge bombardeaban las posiciones de los tiránidos, tratando de detener el flujo interminable de esporas micéticas que seguían lloviendo desde la atmósfera. El caos era absoluto, pero los primarcas seguían luchando con una coordinación perfecta, manteniendo a raya a los tiránidos. Los caballeros sacros se reagruparon tras la embestida de los primarcas. Los sobrevivientes se pusieron en formación detrás de ellos, listos para lanzar una contraofensiva. «Por Britania», gritó Dreyfus, levantando su espada hacia el cielo. En ese momento, un estruendo sacudió el campo de batalla. Lore Eidolon y Lucius, montados en sus vehículos de asalto, se lanzaron al combate. Los refuerzos habían llegado.
Eidolon, con una sonrisa de pura arrogancia, activó sus amplificadores sónicos, desatando una ola de sonido destructiva que desintegró a una docena de tiránidos de una sola vez. Vamos a mostrarles a estas criaturas lo que significa enfrentarse a los hijos de Fulgrim. Lucius, por su parte, se lanzó al combate decapitando a sus enemigos con una rapidez letal. Cada movimiento suyo era una burla a la muerte misma, y su risa resonaba en el campo de batalla. «Hoy es un buen día para morir, Xenos», gritó Lucius, mientras un Carnifex caía a sus pies. Con la llegada de Eidolon y Lucius, el equilibrio de la batalla comenzó a inclinarse. Los tiránidos, aunque feroces, no podían igualar la fuerza combinada de dos primarcas y sus guerreros élite. Guilliman y Fulgrim, de pie entre los restos de los carnifexes, compartieron una mirada. «Esto es solo el comienzo», dijo Guilliman, su mirada fija en el horizonte, donde más criaturas se acercaban. Fulgrim sonrió. «Perfecto. Me encanta un buen desafío». Guilliman, el maestro estratega, sabía que la batalla en la superficie de Britania no podía prolongarse por mucho más tiempo. A pesar de la valentía de los caballeros sacros y la fuerza bruta de los marines espaciales, los tiránidos seguían llegando en oleadas interminables. Cada carnífex derribado, cada guerrero tiránido abatido, era reemplazado por dos más. El enemigo no solo era implacable, sino que parecía inagotable. Desde el campo de batalla, Guilliman se mantenía en constante comunicación con los oficiales a bordo del Honor de Macrauge. Mientras Fulgrim y sus fuerzas disfrutaban del combate y los 7 pecados capitales se enfrentaban heroicamente a las hordas alienígenas, Guilliman comprendía que la verdadera amenaza no estaba solo en la superficie. La nave Colmena orbitaba sobre Britania, y desde allí, las esporas micéticas seguían lloviendo sobre el planeta, trayendo más y más criaturas. La nave Colmena era el cerebro detrás del enjambre, la fuente de su control y coordinación. Destruirla era la única forma de detener la invasión de una vez por todas. Guilliman elabora el plan rodeado de sus oficiales y con las pantallas holográficas mostrando los movimientos de la flota tiránida, Guilliman trazó una estrategia clara y meticulosa, como era su costumbre. Guilliman, escuchadme bien. La nave de esta colmena es la clave de todo esto. Si la destruimos, el enjambre dejará de llegar, se desmoronará. Necesitamos un ataque directo y rápido. No podemos permitir que sigan reforzándose. Fulgrim, limpiando su espada de los fluidos alienígenas, miró a Guilliman con una mezcla de interés y entretenimiento. ¿Planeas destruir esa abominación desde aquí abajo? ¿O quieres que subamos a ese monstruo y lo destruyamos desde dentro? Guilliman, manteniendo su enfoque, ignoró el tono sardónico de Fulgrim. No, será un ataque combinado. Debemos enviar una fuerza de abordaje. Yo lideraré el ataque en la nave Colmena. Mientras tanto, nuestras flotas bombardearán sus defensas para abrir un camino. Necesitamos acabar con su líder, si es que existe. Fulgrim sonrió, deleitándose con la idea del desafío. Ah, un asalto directo. Perfecto. Me estaba aburriendo de cortar hordas de estas criaturas. Esdeat, quien había estado observando desde el margen, intervino. ¿Quieres que me una aquí en esta incursión? Siempre he disfrutado de una cacería en la guarida de la bestia. Guilliman, tú y Lucius protegerán las líneas aquí abajo. Si las bestias detectan que estamos atacando la nave Colmena, lanzarán una contraofensiva desesperada. Necesitamos que nuestras tropas aquí mantengan la línea el tiempo suficiente para que podamos destruir el cerebro del enjambre. Lucius, siempre buscando la gloria en la batalla, respondió con una sonrisa torcida. Oh, no te preocupes. Estos xenos pronto se darán cuenta de que están luchando contra el mejor guerrero de la galaxia. Eidolon, ajustando su amplificador sónico, estaba igualmente ansioso por la batalla. Nada nos detendrá aquí, Lord Guilliman. Haz lo que tengas que hacer. Mientras las fuerzas en tierra se preparaban para la inminente contraofensiva tiránida, Guilliman reunió a los mejores guerreros de los ultramarines y las fuerzas élite de los hijos del emperador. Fulgrim, siempre buscando la gloria personal, insistió en acompañar a su hermano primarca en el ataque a la nave Colmena. La entrada a la nave Colmena. Las hordas de tiránidos seguían cayendo sobre Britania como una tormenta imparable, amenazando con desbordar las defensas de los caballeros sacros y los marines espaciales. La batalla por la supervivencia del planeta había alcanzado su punto crítico, y Guilliman sabía que solo destruyendo la nave Colmena, el cerebro que controlaba a las criaturas, podían esperar derrotar al enjambre. Desde el puente del honor de Macrauge, Roboute Guilliman trazaba la estrategia final. La nave Colmena debe ser destruida desde dentro.
es la única manera de desarticular la coordinación del enjambre. Fulgrim, tú y yo lideraremos el ataque directo. A su lado, Fulgrim, siempre buscando un desafío que mereciera su talento en la guerra, sonrió. Perfecto, hermano. Un asalto a la guarida de la bestia. Esto será hermoso. Meliodas, el líder de los 7 pecados capitales, estaba decidido a unirse al ataque. Cuenten conmigo. Si esta cosa está coordinando a todas esas criaturas, quiero ser parte de la misión para destruirla. Guilliman asintió. Muy bien, Meliodas. No será fácil, pero tu habilidad será útil. Este será un desafío distinto a cualquier otro que hayas enfrentado. Para esta peligrosa misión, Guilliman seleccionó a los mejores guerreros entre los ultramarines y los hijos del emperador. Entre ellos, se encontraban algunos de los más grandes héroes del imperio. Maernus Calgar, el legendario señor del capítulo de los ultramarines. Con su armadura Terminator y los icónicos puños de combate, encabezaría el equipo de asalto con la fuerza implacable de Macrauge. Captain Sicarius, el valiente y calculador comandante de la segunda compañía de los ultramarines. Su habilidad táctica y su destreza con la espada serían claves en la incursión. Ancient Helveticus, un Dreadnought venerable, quien portaba el estandarte de los ultramarines. Su presencia en la batalla inspiraría a todos a luchar con más ferocidad. Captain Solomon Demeter, de los hijos del emperador. Experto en el combate cuerpo a cuerpo y uno de los guerreros más leales a Fulgrim, sería una fuerza devastadora dentro de la nave Colmena. Captain Julius Caesarion, otro de los grandes campeones de los hijos del emperador, cuyas habilidades tácticas y marciales eran legendarias. Era uno de los favoritos de Fulgrim para misiones como esta. Las cápsulas de desembarco de los ultramarines y los hijos del emperador partieron desde las naves y se dirigieron a la monstruosa nave Colmena que orbitaba sobre Britania. Las flotas imperiales despejaban el camino, lanzando fuego de cobertura sobre las criaturas que defendían la nave Colmena. Impactad la nave Colmena directamente. Ordenó Guilliman desde la cabina de mando. Destruid las defensas biológicas. No podemos permitir que nos detengan antes de llegar al corazón de esta bestia. El bombardeo orbital abrió brechas en la membrana orgánica de la nave, permitiendo a las cápsulas de desembarco atravesar la superficie de la nave Colmena. Cuando las cápsulas impactaron, los equipos de asalto salieron al combate, adentrándose en el interior retorcido y vivo de la colosal estructura biológica. Maernus Calgar, con sus puños de combate brillando, fue el primero en liderar a los ultramarines a través de los corredores biológicos. Los ultramarines seguían su ejemplo, despejando cualquier resistencia que se les pusiera enfrente. Ancient Helveticus, en su Dreadnought, aplastaba a los tiránidos que surgían de las paredes orgánicas, mientras el estandarte de Macrauge ondeaba con orgullo sobre sus hombros. Fulgrim, avanzando con elegancia letal, se desplazaba entre los pasadizos de la nave Colmena, cortando a las criaturas con su espada como si estuviera en una danza mortal. Este lugar es una grotesca parodia de vida, murmuró con una sonrisa fría. Pero hay algo glorioso en lo que estamos haciendo aquí. Captain Solomon Demeter y Captain Julius Caesarion, siguiendo a su primarca, abatían a las criaturas tiránidas con una coordinación perfecta, mientras Meliodas combatía a su lado con la precisión y velocidad que lo caracterizaban. Mientras Guilliman, Fulgrim y Meliodas lideraban el asalto a la nave Colmena, en la superficie de Britania, la ciudad de Liones se encontraba bajo un asedio total. Las hordas de tiránidos seguían cayendo desde el cielo en un aluvión interminable de esporas micéticas, y las criaturas alienígenas avanzaban sin cesar hacia las murallas de la ciudad. La responsabilidad de defender la capital recayó en los héroes y guerreros que aún resistían en tierra. Loreidolon, Lucius, Esdeat, Bellcranel, los 7 pecados capitales, y los caballeros sacros de Britania, todos luchaban hombro con hombro para evitar que las criaturas atravesaran las defensas y devastaran la ciudad. La ciudad de Liones era la joya de Britania, con sus imponentes murallas y su castillo que se alzaba sobre el paisaje como un símbolo de resistencia. Las defensas, lideradas por Sir Hendrickson, Dreyfus, y los caballeros sacros, estaban completamente comprometidas en mantener al enjambre de tiránidos a raya. Loreidolon, maestro de guerra de los hijos del emperador, estaba al mando de las fuerzas imperiales en la superficie. Su figura imponente se alzaba en las murallas mientras dirigía a los marines espaciales y organizaba las líneas de defensa con una frialdad calculada. Con su amplificador sónico listo, estaba preparado para desatar su poder destructivo contra las hordas alienígenas. A su lado, Lucius el espadachín caminaba con su característica arrogancia.
Estaba ansioso por el combate, sus ojos brillaban con una sed insaciable de lucha. Cada criatura que se acercaba a las murallas era recibida por su espada letal, cortando a través de la quitina alienígena con una destreza imposible. Esos Xenos no tienen idea de con quién están lidiando, comentó Lucius con una sonrisa cruel, su espada de energía brillando mientras se preparaba para el combate cuerpo a cuerpo. Sdeat, con su aire gélido de calma y control, observaba el horizonte donde se acercaban los tiránidos. Sus ojos azules brillaban mientras se preparaba para liberar su poder. Este enjambre no es más que una presa esperando ser cazada, dijo, con su tono helado, mientras invocaba su Teigu, creando enormes estacas de hielo que perforaban el suelo frente a la muralla. El hielo se extendía, creando barreras naturales que ralentizaban a las hordas alienígenas. Belcranel, a pesar de su juventud, se encontraba en la primera línea, su corazón lleno de determinación. Aunque sabía que estas criaturas no eran como nada que hubiera enfrentado antes, no se acobardaría. Con su velocidad y reflejos, Bell eliminaba a los tiránidos más pequeños que lograban llegar a las defensas, saltando de un lado a otro mientras su daga brillaba en el aire. Bell, detrás de ti, gritó Sir Hendrickson, mientras un tiránido menor trataba de embestir a Bell. Con un rápido giro, Bell cortó al alienígena antes de que pudiera alcanzarlo. Gracias, respondió Bell, mientras se preparaba para enfrentar a la siguiente ola. En el centro de la ciudad, Meliodas había dejado a sus compañeros, confiando en que ellos podrían detener el asalto tiránido mientras él acompañaba a Guilliman en la nave Colmena. Ahora, el peso de la defensa recaía en los otros 7 pecados capitales. Van, con su actitud despreocupada pero mortal, se lanzaba al combate sin dudarlo. Su inmortalidad le permitía recibir los golpes de los tiránidos y seguir luchando. Con su arma, Van empalaba a las criaturas alienígenas una y otra vez. Vamos, insectos. Quiero ver si tienen algo mejor que esto. Gritaba con una risa, provocando a los tiránidos para que lo atacaran. Diane, la gigante, golpeaba con su maza Gideón, aplastando a docenas de criaturas con cada golpe. A pesar de la ferocidad de los tiránidos, la fuerza bruta de Diane era imparable. No dejaré que destruyan nuestro hogar. Gritaba mientras levantaba su maza y aplastaba a una línea de tiránidos que intentaban trepar las murallas. King, volando sobre el campo de batalla en su forma espiritual, controlaba su Chastiefol con una precisión devastadora. Cada ataque de su lanza mágica se llevaba a decenas de tiránidos, mientras los dirigía desde los cielos. No hay fin para estos monstruos, pero no cederemos, decía mientras su lanza giraba y cortaba a las hordas. Gouter, con su calma imperturbable, utilizaba sus flechas de energía para desorientar y controlar a los tiránidos, haciéndolos atacarse entre ellos. Con cada disparo, sembraba la confusión en las filas enemigas, creando brechas en las que las fuerzas de Liones podían atacar. Finalmente, Escanor, en su forma más poderosa bajo el sol del mediodía, era una fuerza imparable. Con su hacha Rita, derribaba a los carnifexes que se lanzaban contra las murallas. Su arrogancia y poder eran absolutos. Ninguna criatura puede rivalizar con el poder del sol. Rugía mientras desintegraba a los tiránidos más grandes con un solo golpe. Los tiránidos, incansables y feroces, continuaban su asalto, pero la defensa liderada por Loreidolon, Lucius, y los 7 pecados era implacable. Las criaturas alienígenas escalaban las murallas, pero cada vez que lo hacían, eran derribadas por las fuerzas combinadas de Britannia y los marines espaciales. Sda desató una tormenta de hielo, congelando a decenas de tiránidos que se acercaban. Parece que estas criaturas no son inmunes al frío, comentó con una sonrisa fría mientras caminaba por el campo de batalla, rodeada de estatuas de hielo que alguna vez fueron tiránidos. Lucius, disfrutando del caos, saltaba al combate cuerpo a cuerpo, derribando a cualquier criatura que se atreviera a acercarse a las líneas defensivas. ¿Dónde está el verdadero desafío? Necesito más de esto, gritaba, riendo con cada golpe que asestaba. Belcranel, con su velocidad y agilidad, ayudaba a mantener las líneas seguras. Aunque era pequeño comparado con los guerreros más grandes, su velocidad y habilidad para moverse entre los tiránidos lo hacían una amenaza constante para los enemigos más pequeños. En el campo de batalla, los caballeros sacros, liderados por Hendrickson y Dreyfus, luchaban con valentía, utilizando su magia sagrada para proteger las murallas y a los ciudadanos de Lyonesse. No dejaremos que estas criaturas destruyan nuestra ciudad, gritaba Hendrickson, invocando una poderosa barrera mágica que protegía a sus tropas de los ataques más brutales. Dreyfus, con su espada en alto, lideraba una carga contra las criaturas más grandes. Por Britannia.
rugía, mientras los caballeros sacros seguían su ejemplo, defendiendo su hogar con todo lo que tenían. El campo de batalla sobre Lyonesse se había calmado ligeramente, y la defensa parecía estabilizarse. Sin embargo, la verdadera amenaza de los tiránidos no se había revelado por completo. Las criaturas alienígenas, famosas por su capacidad de adaptación, habían estado observando y, lo más importante, consumiendo a los caídos. A medida que los cadáveres de los caballeros sacros y guerreros de Britania eran absorbidos por los tiránidos, el enjambre comenzó a mutar. Los cuerpos de los caballeros, imbuidos de magia sagrada y poder arcano, se convertían en combustible para la evolución biológica de los tiránidos. Estos comenzaron a desarrollar nuevas formas, criaturas capaces de utilizar magia al igual que sus víctimas. Desde las alturas, Esdeath observaba con preocupación. Algo no está bien. Están cambiando. Lore Eidolon, con su mirada de acero, notó lo mismo. Los tiránidos que antes atacaban de forma caótica ahora parecían más organizados. Sus ataques eran más precisos, y peor aún, sus poderes se estaban manifestando de formas imposibles para cualquier criatura alienígena conocida. Uno de los Carnifex recién mutados lanzó un rugido espantoso y, con un golpe de sus garras, desató una onda mágica que partió las murallas de Lyonesse, como si estuviera imbuido con las mismas fuerzas que antes habían sido utilizadas por los caballeros sacros. Las defensas de la ciudad comenzaron a tambalearse. Lucius, siempre buscando el desafío, sonrió mientras cortaba a través de un enjambre de gigantes que se le acercaban. Esto es mucho más interesante. Finalmente algo de diversión verdadera. Pero la realidad era mucho más grave. Los tiránidos habían comenzado a canalizar magia a través de sus criaturas, y las hordas que antes eran meros depredadores biológicos ahora lanzaban hechizos devastadores, similares a los que utilizaban los caballeros sacros. Van, que acababa de eliminar a una oleada de criaturas, miró con asombro cuando un grupo de guerreros tiránidos mutados lanzaron una explosión de luz que arrasó con una línea completa de defensores. Esos malditos bichos ahora usan magia, exclamó, sorprendiendo incluso a los más acostumbrados al caos de la batalla. Algo había cambiado con esta nueva adaptación, los tiránidos comenzaron a cambiar su enfoque táctico. Ya no eran meras bestias impulsadas por el hambre. Ahora, sus ataques eran más calculados, y cada ola de criaturas se movía con un propósito claro y feroz. Esdeath, con su mirada aguda, observaba cómo las criaturas formaban grupos tácticos. Ormagantes avanzaban cubriendo el avance de los Carnifex y guerreros tiránidos, mientras las nuevas criaturas mutadas lanzaban hechizos de apoyo y destrucción. Están actuando como si tuvieran un líder con experiencia en la guerra, murmuró, frunciendo el ceño. Bellecranel, respirando con dificultad después de esquivar una ráfaga de energía mágica lanzada por una de las criaturas, miró con horror. ¿Cómo podemos enfrentarnos a eso? Están utilizando nuestras propias fuerzas en nuestra contra. King, volando sobre el campo de batalla con su Chastiefol, intentó detener uno de los ataques mágicos, pero incluso su poderosa lanza fue rechazada por las defensas mágicas de las criaturas mutadas. Esto es imposible. Se están adaptando demasiado rápido. Diane, con su maza Gideon levantada, aplastó a un grupo de tiránidos, pero vio como las criaturas, ahora más organizadas, se retiraban estratégicamente solo para lanzar un contraataque feroz. No es como antes. Están usando magia y estrategia. Nos están superando. Escanor, en su forma de mediodía, rugió con furia y lanzó un golpe devastador que destruyó a una de las criaturas más grandes. No importa cuánto poder absorban. El sol es superior a cualquier magia. Venid a mí. Sin embargo, incluso con su poder abrumador, los tiránidos seguían avanzando con una ferocidad renovada. Lore Eidolon, comprendiendo que estaban en una situación crítica, usó su amplificador sónico en su máxima potencia, desintegrando una oleada de tiránidos que intentaba atravesar las murallas. Mantengan las posiciones. No retrocedan ni un centímetro. Rugió, mientras organizaba a las fuerzas imperiales para resistir el asalto. Lucius, ahora enfrentando criaturas mutadas que parecían disfrutar de la lucha tanto como él, lanzó su espada contra uno de los tiránidos que usaba magia. Finalmente, algo digno de mi espada. Gritó mientras su espada cortaba con una precisión mortal. Esdeath, siempre calculadora, se dio cuenta de que la magia de los tiránidos debía ser enfrentada con algo igual de poderoso. Invocando una tormenta de hielo, congeló a una docena de tiránidos mutados que intentaban lanzar hechizos. No pueden usar lo que no controlan, dijo con una sonrisa helada mientras sus estacas de hielo atravesaban a las criaturas.
Los caballeros sacros, a pesar de estar abrumados por las criaturas que usaban sus propios poderes, no retrocedieron. Hendrickson y Dreyfus, liderando la carga, ordenaron a sus fuerzas que mantuvieran la línea. Por Britannia, gritó Hendrickson, mientras lanzaba un hechizo de barrera para proteger a sus tropas de los ataques mágicos. A pesar de que las criaturas ahora usaban magia y se movían con una estrategia más feroz y organizada, la única ventaja que tenían los defensores era la experiencia de combate y la coordinación entre los diferentes bandos. Lucius vio la oportunidad de hacer algo grande. Se dirigió a Loreidolon y Sdeat. Necesitamos frenar esta adaptación antes de que se convierta en algo aún peor. Atacaremos a sus hechiceros primero. Romperemos esa magia y su coordinación colapsará. Sdeat asintió, reconociendo la lógica. Nos desharemos de su columna vertebral mágica. Bellecranel, escuchando, se ofreció. Yo puedo ayudar a despejar el camino. Mi velocidad puede abrir una brecha, solo necesito apoyo. Loreidolon, aunque dudaba del joven aventurero, aceptó su oferta. De acuerdo, Bell. Abre el camino, y Sdeat y yo destruiremos a los líderes mágicos de los tiránidos. Diane y Van se unieron a la ofensiva. Vamos, romperemos esta marea antes de que nos superen. Gritó Diane mientras golpeaba a las criaturas que intentaban detener su avance. Van, siempre provocador, se lanzó al frente. Aquí vamos. Vamos a darles una buena paliza. Bellecranel, con su velocidad, zigzagueó entre los tiránidos, abriendo una brecha en sus líneas mientras los hechiceros tiránidos trataban de detenerlo con ráfagas de energía mágica. Sdeat, usando su control del hielo, neutralizó a varios de los hechiceros antes de que pudieran desatar más magia, mientras Lucius eliminaba a los líderes con golpes precisos. Loreidolon, usando su martillo de combate, desató una onda de destrucción que desintegró a los tiránidos más grandes, dejándolos vulnerables al ataque. No permitiré que criaturas como estas dominen el campo de batalla. Gritó mientras su ataque diezmaba a las fuerzas mágicas de los tiránidos. Con su magia desorganizada y sus líderes hechiceros destruidos, los tiránidos comenzaron a perder cohesión una vez más. La combinación del poder de los caballeros sacros, los 7 pecados capitales, y las fuerzas imperiales finalmente comenzó a inclinar la balanza a favor de los defensores de Lyonesse. Aunque los tiránidos seguían siendo feroces, la resistencia y la colaboración entre los defensores logró contener el avance alienígena, permitiendo que las defensas se mantuvieran, al menos por el momento. Este lugar es un maldito laberinto viviente, comentó Meliodas, eliminando a un par de tiránidos menores con un solo golpe. Pero no va a detenernos. Guilleiman, moviéndose con precisión calculada, observaba cada giro y pasadizo dentro de la nave colmena, dirigiendo a sus tropas hacia el núcleo de la criatura. Debemos llegar a la cámara central y destruir al cerebro del enjambre. Tiene que haber alguien que comande estas tropas. No os desviéis del objetivo. Después de abrirse paso a través de las defensas y criaturas que infestaban la nave colmena, el equipo de asalto llegó finalmente a la cámara central. Ante ellos se encontraba una monstruosidad alienígena, una masa pulsante de biofluido y tejido nervioso. Esta era la mente del enjambre, el cerebro que coordinaba todos los movimientos de las hordas tiránidas en la superficie de Britannia. Maernus Kagar fue el primero en avanzar. Tiene que ser esto es el cerebro ultramarines, en formación. Destruyan a esta abominación. Los guerreros imperiales desataron todo su poder. Ancient Helveticus, en su Dreadnought, lanzó un ataque devastador, disparando con sus cañones automáticos y aplastando a las defensas biológicas con su puño de combate. Captain Sicarius se movía con una gracia letal, cortando a los tiránidos que intentaban detener el avance. Fulgrim, disfrutando del combate, lanzó un grito de guerra mientras se lanzaba contra la criatura central. Vamos a cortar este monstruo en pedazos, Guilleiman. Esto será el golpe final. Meliodas, siempre enérgico, cargó junto a ellos. Vamos a acabar con esto ahora. El campo de batalla en Lyonesse había alcanzado un nuevo nivel de caos. Aunque los defensores habían logrado contener temporalmente la avalancha de tiránidos mutados, un nuevo enemigo, una fuerza más allá de todo lo que habían enfrentado, emergía de las profundidades de la nave colmena. Desde las alturas del cielo ennegrecido una figura imponente descendió. Aterrizando con un impacto devastador, su mera presencia sacudió la tierra. Los tiránidos que quedaban, ahora sin su coordinación habitual, comenzaron a reorganizarse en torno a este nuevo y terrorífico líder. El señor del enjambre había llegado. Esta criatura no era simplemente un tiránido más.
Era el señor del enjambre, el lord de la nave colmena, un ser gigantesco, más alto que un carnífex, con una armadura quitinosa negra como la noche, y garras lo suficientemente poderosas como para destrozar cualquier cosa en su camino. Ojos brillantes y llenos de odio escudriñaban a los defensores, y su poder psíquico emanaba como una tormenta palpable en el aire. Lucius, observando desde la muralla, sonrió ampliamente. Y ahora sí tenemos un verdadero desafío. Gritó mientras levantaba su espada y se preparaba para el combate. Pero incluso Lucius sabía que este enemigo no era como los demás. El señor del enjambre era una máquina viviente de destrucción, y su sola presencia parecía infundir terror en los corazones de aquellos que lo miraban. Lore Eidolon se plantó firme en el campo de batalla, preparándose para el enfrentamiento. Ese monstruo es diferente, este no sigue órdenes, este es quien las da. Pero antes de que pudieran organizar un ataque, el señor del enjambre se movió con una velocidad imposible para su tamaño. Con un rugido espeluznante, sus garras atravesaron las líneas defensivas y, con un solo movimiento, lanzó a varios caballeros sacros por los aires como si fueran juguetes. Bell Cranel, aunque temblaba al ver la gigantesca criatura, sabía que debía hacer algo. Armado con su velocidad y determinación, cargó hacia el señor del enjambre, su corazón ardiendo de coraje. Mientras saltaba por el aire, blandiendo su daga, sus ojos se llenaron de determinación. Y no te dejaré destruir todo lo que hemos protegido. Gritó Bell, mientras intentaba golpear al señor del enjambre con todas sus fuerzas. Pero el señor del enjambre era más rápido de lo que Bell esperaba. Justo antes de que su daga pudiera hacer contacto, la criatura lanzó una de sus gigantescas garras hacia él. Con un golpe brutal, el señor del enjambre atravesó el pecho de Bell, lanzándolo a varios metros de distancia. El cuerpo de Bell salió volando por el aire, chocando contra los restos de una muralla destruida. El impacto fue brutal. Bell Cranel cayó al suelo, su cuerpo inmóvil y sangrando profusamente. Parecía que el joven aventurero estaba al borde de la muerte. Esdeath, quien había sido testigo del ataque, lanzó una mirada fría al señor del enjambre. Es una bestia más grande de lo que esperaba, pero su brutalidad no cambiará nada, murmuró mientras levantaba sus manos para preparar un ataque de hielo que envolviera a la criatura. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, algo más sucedió. En el momento en que Bell fue lanzado por los aires, Diane, que había estado aplastando hordas de tiránidos cercanas, giró su cabeza y lo vio caer. Su corazón se paralizó. Bell, tan valiente y decidido, estaba ahora a merced del señor del enjambre. Y Bell, gritó Diane, mientras dejaba caer su maza Gideon y corría hacia él. El señor del enjambre, viendo a Bell derribado, avanzó para dar el golpe final. Sus garras levantadas preparaban el ataque que acabaría con el joven aventurero. Pero antes de que pudiera descargar su golpe mortal, un enorme muro de roca se interpuso entre Bell y la bestia. Diane, usando su habilidad de manipular la tierra, levantó el suelo alrededor de Bell, creando una barrera protectora que absorbió el impacto del ataque del señor del enjambre. Y no dejaré que toques a ninguno de mis amigos. Gritó Diane, mientras sus ojos se llenaban de determinación. El señor del enjambre gruñó, enfurecido por la intervención, y arremetió contra Diane. Aunque ella era grande y poderosa, sabía que esta criatura era una amenaza mucho mayor que cualquier otra cosa que hubieran enfrentado. Diane usó toda su fuerza para detener la embestida del señor del enjambre. Y vamos. Y tú y yo. Gritó mientras levantaba su maza Gideon y lanzaba un golpe masivo contra el señor del enjambre. El impacto resonó por todo el campo de batalla, pero aunque el golpe fue poderoso, solo logró hacer que la bestia retrocediera unos pasos. Ivan, necesito tu ayuda. Gritó Diane. Van, siempre listo para la acción, corrió hacia Diane con una sonrisa atrevida y llamó y glandulona. Y vamos a darle a este monstruo lo que se merece. Con su increíble agilidad y su inmortalidad, Van se lanzó hacia el señor del enjambre, esquivando los golpes de la criatura y atacando sus puntos débiles con precisión. Con Diane y Van luchando juntos, lograron frenar al señor del enjambre lo suficiente para permitir que Esdeath, Lucius y Lore Eidolon prepararan su ataque combinado. Esdeath, invocando una tormenta de hielo gigante, lanzó estacas de hielo hacia la criatura, mientras Lucius aprovechaba la distracción para atacar directamente sus extremidades. Lore Eidolon, viendo la oportunidad, utilizó su amplificador sónico en su máxima potencia, desatando un ataque que resonó a través del cuerpo de la criatura, destrozando su estructura biológica y ralentizando sus movimientos. Y ahora, todos juntos. Gritó Eidolon. En ese momento, Diane, con todo su poder de gigante, levantó su maza y lanzó un golpe devastador directamente a la cabeza del señor del enjambre.
El impacto fue masivo, y la criatura se tambaleó, su armadura quitinosa resquebrajándose bajo el poder de los ataques combinados. Al ver la resistencia feroz de los defensores de Lyonesse, comenzó a cambiar su enfoque. Esta no era una simple batalla más para el enjambre, era una prueba de su capacidad de adaptación, y como el líder de esta fuerza invasora, no tardó en reorganizar su estrategia para contrarrestar las habilidades de los héroes que se interponían en su camino. Con un rugido telepático, el señor del enjambre envió órdenes claras a los tiránidos cercanos, reorganizando sus fuerzas para maximizar su eficiencia. No solo estaba lanzando ataques físicos, sino que, como el cerebro detrás del enjambre, estaba aprendiendo de las habilidades de los héroes y utilizando esa información para modificar las tácticas del enjambre. Cada uno de los 7 pecados capitales representaba una amenaza única, y ahora el señor del enjambre estaba adaptándose a ellos. El señor del enjambre se dio cuenta rápidamente de que Van era un enemigo único debido a su inmortalidad. Cada vez que Van caía, se levantaba con la misma energía y fuerza. En lugar de gastar recursos atacándolo directamente, los tiránidos comenzaron a evitarlo, concentrándose en rodearlo y mantenerlo ocupado para que no pudiera apoyar a sus compañeros. Ormagantes y genes de Alers rápidos lo atacaban desde la distancia, esquivando sus golpes y manteniéndolo al margen del combate principal. Van, frustrado, intentó forzar el enfrentamiento. «Vamos, enfréntense a mí. Cobardes», gritaba mientras los tiránidos lo mantenían alejado, sabiendo que no podían derrotarlo pero sí neutralizarlo de otra manera. Para enfrentarse a la enorme fuerza bruta de Diane, el señor del enjambre envió tiránidos mucho más rápidos y ágiles que las criaturas anteriores. Estas nuevas criaturas, delgadas y rápidas, se lanzaban hacia Diane, atacando sus piernas y flancos, esquivando los ataques de su gigantesca maza Gideon. «Se están moviendo demasiado rápido», gritó Diane, golpeando el suelo con su maza para intentar detener la oleada de criaturas. Aunque lograba aplastar a muchos, los tiránidos eran mucho más organizados, atacando en pequeñas oleadas y retrocediendo antes de que pudiera contraatacar con efectividad. El señor del enjambre, reconociendo el poder de Qin, su lanza mágica Chastiefol, dio órdenes a sus criaturas psíquicas para que desataran ataques mentales coordinados contra Qin. Estas criaturas, capaces de emitir potentes ráfagas de energía mental, comenzaron a interferir en el control que Qin tenía sobre su arma. Qin, volando sobre el campo de batalla, luchaba por mantener el control. «Están bloqueando mi conexión con Chastiefol», exclamó mientras trataba de concentrarse. Los ataques psíquicos de los tiránidos desestabilizaban sus movimientos, lo que hacía más difícil para él dirigir su lanza con precisión. Para Escanor, el guerrero más poderoso durante el día, el señor del enjambre empleó una táctica que reducía la luz solar que tanto necesitaba. Los tiránidos liberaron una espesa niebla tóxica que cubría el cielo, bloqueando parte de la luz solar y creando un entorno donde Escanor no podía alcanzar su máximo poder. «El sol nunca me abandonará», gritó Escanor mientras atacaba con su hacha Rita, pero incluso él notaba que la espesa niebla estaba afectando su rendimiento. La niebla era densa y oscura, reduciendo su energía. A pesar de que seguía siendo increíblemente fuerte, ya no podía luchar al nivel al que estaba acostumbrado. Esdeat, con su habilidad para manipular el hielo, seguía congelando a las hordas de tiránidos, pero el señor del enjambre había adaptado algunas de sus criaturas para resistir mejor el frío. Estas criaturas mutadas tenían caparazones especiales que les permitían moverse a través de sus tormentas de hielo sin congelarse completamente. «Interesante», murmuró Esdeat mientras observaba cómo las criaturas avanzaban a través de su tormenta.